desde su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando de la manera más suave y plácida hasta alcanzar nuestra altura de crucero, hasta alcanzar nuestra velocidad de crucero. Y aquí tengo yo, hablando de crucero, a don Lorenzo Ramírez haciéndose cruces. No sé qué nos va a decir del gran reseteo, pero efectivamente está haciéndose cruces. Usted me contará de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don César? Pues aquí estamos el viernes, este viernes un poco extraño, ¿no? Vaya semanita, como decíamos ayer, y nos la queríamos perder. Pero efectivamente, vamos mañana en el Gran Reseteo, para todos los suscriptores de cesarvidal.tv, pues vamos a ofrecer un programa que, como decíamos la semana pasada, es para muy cafeteros. Seguimos siendo muy cafeteros. Vamos a entrar de lleno en quizás uno de los temas más polémicos que se puede entrar hoy en día, que es juntar a política, iglesia y COVID. Yo creo que esto va a ser un cóctel absolutamente explosivo, ¿eh? Es explosivo y vamos a utilizar un poco de percha informativa que se suele decir, pues la carta que ha escrito el exnuncio y arzobispo italiano Carlo María Viganò, que últimamente el género epistolar parece que le gusta mucho. Ya sabe usted, don César, que hace escasas horas ha escrito también una carta. Él lo hace siempre a modo un poco de comunicado en el que denuncia el pucherazo en Estados Unidos. Pero bueno, él ya lleva tiempo denunciando los abusos del Vaticano y ahora en concreto, en relación con el gran reseteo, pues también tiene una opinión que mañana vamos a intentar analizar. Vamos a ver lo que ha sucedido en el Vaticano en los últimos tiempos. Entiendo que obviamente no nos puede dar tiempo de tratar todo lo que hay, pero vamos a intentar hacer una mirada de pájaro, aprovechando que estamos en el Despegamos. Pues allí ya, en lugar del Despegamos, ya estamos directamente orbitando alrededor de este nuevo mundo, en este espacio que tenemos en los sábados, que casi pues es acorde con esta nueva normalidad que nos venden. Estamos en una etapa distópica y sobre todo, y lo que llevamos defendiendo durante meses, es que esto es el paso para implantar un nuevo socialismo mundial, ¿no? Y la verdad es que el Vaticano, si hay alguien especialista en España precisamente en saber lo que hay oculto en el Vaticano, es usted, don César, con lo cual yo creo que usted va a aportar... Me hace usted un gran favor sobre el tema, pero en lo que estaba usted contando, lo de Viganò, yo me he acordado de los generales españoles, es decir, con estos arzobispos, estos cardenales, etcétera, en la mayoría de los casos son gente que está a punto de jubilarse o que ya los han jubilado. Y entonces empiezan a largar por su boca lo que no está en los escritos, ¿no? Cuando eran más jóvenes y aspiraban todos están callados como tumbas. Y me recuerda mucho lo que pasa con los generales en España, que pasan las mayores atrocidades y todos callados como tumbas. Pero cuando falta una semana para pasar a la reserva, o ya están en la reserva, de pronto te hacen unas declaraciones hablando del peligro para la unidad de España, etcétera, etcétera. Esto puede ser casual. O a lo mejor es que cuando ya estás jubilado o a punto de jubilarte, te entra un ataque de lucidez y ves lo que no has visto nunca. Pero desde luego el silencio de obispos y de cardenales y el silencio de los generales en España
a mí es que me parece de lo más significativo. O sea, aquí no dice nadie nada mientras hay posibilidades de promoción. En el momento en el que ya se ha acabado la carrera y no hay posibilidades de promoción, oye, hay algunos que hasta se vuelven verbosos como Vigano, que yo creo que muchas de las cosas que dice además acierta. O sea, como también creo que muchos de los generales que ya están en la reserva cuando hablan también aciertan, ¿no? Oye, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Es decir, Sí, es una de esas cosas claro, de ya porque cuando este estoy tipo... detrás de la barrera que venga el toro, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo con lo que sí creo que es muy destacable es que de este tipo de circunstancias, no quiero avanzar mucho, pero mañana entraremos bastante en materia, ligaremos lo que es la última encíclica Fratelli Tutti con todo el Gran Reset, el programa de gran reseteo que el Foro Económico de Davos pues quiere implantar o quiere utilizar un poco de palanca para implantar este nuevo socialismo global, que no tiene por qué tener un gobierno mundial, como algunos aspiran, también dentro del Foro de Davos, pero sí permear un poquito más la sociedad e ir avanzando hacia ese socialismo, hacia esa persecución del mercado, hacia esa persecución de la libertad y, bueno, pues fundamentalmente a destruir toda la esencia de la civilización, porque es sobre la familia y sobre las instituciones sociales que de forma espontánea, pues a lo largo de la sociedad, valga la redundancia, se han ido desarrollando, pues son efectivamente las bases de la prosperidad, por mucho que haya algunos que no quieran darse cuenta o que se hayan beneficiado de la parte buena de ese proceso y ahora quieran controlarlo, ¿no? Porque un poco el globalismo es eso, es los ganadores de la globalización ven que la globalización también tiene unos efectos que no son nada recomendables para ellos y entonces pues intentan de alguna manera fagocitar el sistema, ¿no? Y Vigano pone el foco, sobre todo, sobre la mayor parte de las cuestiones que se tratan o que hemos tratado en los programas anteriores del Gran Reseteo, ¿no? Pero nosotros vamos a ir más allá. Como digo, vamos a analizar Fratelli Tutti, vamos a contar cómo se redacta realmente la encíclica Laudatio Si y quién está detrás, con nombres y apellidos. Yo creo que esto se sabe poco, pero es interesante saber cómo se hacen las encíclicas y qué tipo de personajes perversos están bajo las puertas del Vaticano. Y quiénes las escriben, porque Sí, claro, a Wojtyła, que era... La verdad es que Wojtyła era bastante indocumentado, ¿eh? O sea, se sabía el catecismo y eso, pero era bastante indocumentado. De hecho, cuando lo mandan a Roma para que haga una tesis doctoral, por eso de que queda bien que un obispo tenga una tesis doctoral, ¿no? Y no que se la invente, como ha pasado con algún obispo español, ¿no? Que la tenga, no se atrevieron a mandarle a hacer una tesis doctoral en teología porque no veían que fuera a dar de sí. Y hizo una en filosofía, que es un trabajito de fin de curso. La ha publicado la BAC, no sé si seguirá todavía, será posible acceder a ella o se descatalogó y les dio vergüenza volver a reeditarla, pero yo la leí en su día y me pareció una cosa flojísima, flojísima, ¿eh? Pero en ese sentido, Wojtyła le pasaba un poco como a Ronald Reagan, es decir, él tenía más o menos claro los principios fundamentales y se rodeaba de gente que supiera rellenar los huecos inmensos que él tenía, ¿no? Y ahí efectivamente se trajo a Ratzinger y Ratzinger le escribía unas encíclicas, pues hombre, bastante pasables en el fondo y en la forma, ¿no? O sea, le decía, pues más o menos lo que quiero decir es esto, y entonces Ratzinger se ponía, pues igual que cuando Carrero Blanco le decía a López Rodó, este verano se me escribe usted una ley de la administración, y entonces pues López Rodó pasaba el verano escribiéndose la ley, copiándola del modelo francés, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, las encíclicas de Juan Pablo II, las hay de más nivel, de menos nivel, pero en general tiene un nivel muy decoroso porque se las escribía Ratzinger, y además todo el mundo sabía que se las escribía Ratzinger. Pero claro, en el caso del Papa Francisco parece que las escribe él, y encima muy en vinculación con un conjunto de gente que son los presuntos implicados. O sea, es algo tremendo. Claro, lo que sale al final pues es como la última encíclica del Tutti Frutti, que resulta que el personaje más citado en la encíclica es el Papa Francisco.
Lo cual es verdaderamente significativo. O sea, vamos a ver, una encíclica papal, lógicamente, tiene que empezar con el Papa diciendo que es el autor, que es en el año tal de su Que pontificado. aparezca O sea, muchas veces la palabra Dios está bien, que aparezca muchas veces la palabra Papa el nombre Cristo del también Papa, está ya. bien, ¿no? O sea, Claro. tiene que quedar. Pero es que el personaje más citado con diferencia, porque ha habido quien se ha dedicado a tabular esto, y claro, los resultados son pavorosos, ¿no? El personaje más mencionado es el Papa Francisco. Y su amigo y musulmán de la Declaración de Abu Dhabi, vamos, va casi execuo con Jesucristo. Hombre, esto es algo que canta un poco la Traviata, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Pero por lo demás, pues, en fin, a mí me parece que es bastante interesante toda esta cuestión. E insisto, claro, es que al final depende mucho de quién lo hace y depende muchísimo de la persona que al final pues es quien cocina toda la cuestión, ¿no? El otro le da cosas por encima y tal. En el caso del Papa Francisco, además, se ve que no se lo cocinan mucho. O sea, él ahí echa en el perolo los ingredientes que le van dando y que son de su agrado, pero luego la labor del chef falta. Es muy poco sofisticado, ¿no? A pesar de que en este caso, pues sí tiene un gran equipo de personas completamente ajenas a la Curia Vaticana, que mañana diremos Realmente. quiénes son, y además con nombres y apellidos. También hablaremos de cómo llega Francisco, y lo primero que hace es reunirse con Ban Ki-moon, porque la relación entre el Papa Francisco, el Vaticano en general y todos los organismos de Naciones Unidas es muy estrecha, hasta el punto de que se han llegado a defender a personas pro-abortistas por parte del Vaticano, en algunos casos incluso condecorados por el propio Vaticano. Sí. Y básicamente la llegada de Francisco, después de esta reunión de Ban Ki-moon, lo primero que hace el Papa es abrazar los famosos objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales pues está toda la igualdad de género, el tema de la inmigración masiva, el tema del aborto, derecho a la vida, en efecto contrario, y que usted pues ha analizado también, ¿no? En su libro Un mundo que cambia, y que es prácticamente, como suelo decir, el menú clásico, ¿no? De agenda globalista, ¿no? Hombre, pero sin ningún género de dudas, vamos, no hay más historia, ¿eh? O sea, es que es tremendo porque lo que es a grandes rasgos la agenda globalista, el Papa Francisco la recoge, ¿eh? Y luego la repican las distintas instituciones de la Iglesia Católica, como por Algunas otro de lado, ellas financiadas también por los que proclaman, o los adalides de la agenda globalista, que también diremos quiénes son. Y también diremos a través de qué organismos que no son públicos, que de los que no se habla nunca, porque hablaremos de Soros, como no vamos a hablar de Soros, pero al hablar de Soros siempre tiene un problema, y es que no hablamos de otros, ¿no? Pues en este caso hablaremos de organizaciones, hablaremos de economistas de prestigio que están a sueldo de todo este entramado de élite prácticamente que quiere acabar con el mundo conocido, tal como existe. Ellos mismos lo dicen, que la normalidad no va a volver, que incluso no es deseable porque era una normalidad defectuosa y por lo tanto quiere una nueva normalidad. Y como siempre, ya avanzo que acabaremos el programa de una manera positiva, porque hay buenas noticias al final del programa de mañana. Ya hay que cerrar con un mensaje optimista, que en este caso además está justificado, ¿no? Porque por mucho que algunos se crean que son dioses, Dios solo hay uno y al final es el que gana. O sea, en esto no hay discusión posible, ¿no? Sooner or later, que dicen aquí, efectivamente es así. Sí. Que supongo que es lo que debe estar diciendo Donald Trump estos días, ¿no? Sooner or later, I'll win. O sea, casi con seguridad que es así. Bueno, pues don Lorenzo, nos vamos a quedar aquí. Mañana, ya saben que los que quieran asistir al gran reseteo con un tema específico que es el papel del Vaticano en ese gran reseteo, pues ya lo saben, tienen que ser suscriptores de cesarvidal.tv, que tiene una suscripción baratísima, o sea, son $7, pero vamos, al mes, más lo que serían en un momento determinado $70 al año, es decir, que si te suscribes por todo el año, te ahorras 2 meses, y además estamos sorteando entre los suscriptores 15 Fire TV 4K. Esto, además, un día vamos a explicar lo que es, ¿eh? No se queden ustedes así, que incluso... Y esto, además, va a llegar antes que el viaje a Miami, porque sorteamos el viaje a Miami, tiene un ganador el viaje a Miami, pero claro, mientras España esté en la situación en la que está,
el ganador, que es una persona del viejo país, pues no tiene la menor posibilidad de venir aquí, salvo que se pase 15 días por ahí colgado en otro pasando la cuarentena. Entonces, los que ahora entren en el sorteo y les llegue estos Fire TV 4K, bueno, pues los van a recibir antes que el que ganó el primero, porque no contábamos con que al final esto se iba a alargar tanto. Sabíamos que íbamos a un segundo confinamiento, lo dábamos por hecho. Pensamos que a lo mejor con un poquito de suerte, después de Navidades, la persona afortunada podía aterrizar por estas tierras, pero ahora parece ser que con un poco de suerte lo que va a poder venir es en el verano o en el otoño del año que viene, no por nosotros, que estaríamos encantados de recibirlo este mismo fin de semana, sino por la situación que ha organizado el gobierno social comunista y por las disposiciones que siguen existiendo en Estados Unidos. Don Lorenzo, nos vemos mañana, nunca mejor dicho, en el Gran Reseteo. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.